Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 20, la amistad de David y Jonatán. El capítulo anterior nos muestra que Saúl trató por todos los medios de disimular sus celos con David, hasta que ya los mismos llegaron a ser evidentes para todo el mundo. Así que una vez más, pero ahora dando a conocer sus verdaderos sentimientos, Saúl atenta contra la vida de David. Primero trató de clavarlo con la lanza, después manda a los hombres que lo asesinen en su casa. Cuando sabe que está en Ramá, con Samuel envía 3 escuadrones, y al ver que su cometido no se logra, él mismo va, pero es detenido por el Espíritu del Señor. Estos intentos debieron ser suficientes evidencias para Saúl de que Dios favorecía a David y debió haber desistido de esa intención. La primera sección de este capítulo continúa con la narración dejada en el capítulo anterior y son los versículos 1 al 23 y el tema es el pacto entre Jonatán y David. Comencemos con los versículos 1 al 4. Después huyó David de Naiot de Ramá y fue a decirle a Jonatán: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi muerte? Él le dijo: de ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa, ni grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de ocultar mi padre este asunto? No será así. David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá: que Jonatán no sepa esto para que no se entristezca. Pero vive Jehová y vive tu alma, que apenas estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David: haré por ti lo que desee tu alma. Saúl había fracasado en sus planes y la intervención del Espíritu Santo en su propia vida daba una evidencia contundente del favor con que Dios tenía sobre David. Al parecer, esta manifestación profética hizo que Saúl se detuviera un tiempo en Ramá y aseguró a David que estaba en paz con él. Pero David aprovechó la estancia de Saúl en Ramá, no confió en la inestabilidad emocional del rey y decide huir. Por supuesto, en ese momento de crisis necesitaba hablar con su amigo, contarle lo que estaba pasando, pensando qué había hecho él para que Saúl deseara la muerte. Jonatán está a su lado, le escucha, y Jonatán estaba convencido, con esta evidencia tan clara de parte de Dios, que no creería que Saúl siguiera insistiendo en sus planes en su contra. Elena de White comenta: Jonatán no podía creer que, después de la manifestación extraordinaria del poder de Dios, su padre quisiera todavía hacer daño a David, puesto que esto sería una rebelión manifiesta contra Dios. Pero David no estaba convencido. Con intenso fervor declaró a Jonatán: ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 709. Cuán poco entiende Jonatán lo que está pasando. Aunque es consciente que David sería el próximo rey de Israel, pensaba que su padre de alguna manera lograría reconciliarse con Dios y vivir en paz. Sigamos leyendo sobre el plan que se ingenian para probar qué tanto cambio realmente había en Saúl. Leamos los versículos 5 al 17. David respondió a Jonatán: mañana será la luna nueva, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, pero tú dejarás que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre hace mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijera: está bien, entonces tendrán paz tu siervo, pero si se enoja, sabrás que por su parte está decretada mi perdición. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho a tu siervo contraer un pacto contigo ante Jehová. Si hay maldad en mí, mátame tú,
pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: nunca te suceda tal cosa. Antes bien, si me entero que mi padre ha determinado hacerte mal, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o pasado mañana, si todo marcha bien para con David, entonces te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte mal, traiga Jehová sobre Jonatán el peor de los castigos, si no te lo hago saber, para que te vaya en paz. Que Jehová esté contigo como estuvo con mi padre. Si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová para que no muera, y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán un pacto con la casa de David, diciendo: demándelo Jehová de manos de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba como a sí mismo. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, la diferencia de opinión entre David y Jonatán. Vienen de dos contextos totalmente diferentes y ven las cosas desde ángulos diferentes. Pero Jonatán, el problema de su padre es que es atormentado por el demonio y actúa fuera de control. Pero cuando se calma, todo vuelve a la normalidad. Y de esa manera David no está en peligro. David piensa todo lo contrario. Saúl realmente desea su muerte. Número 2. La diferencia entre el carácter de Saúl y Jonatán. ¿No procedían de la misma familia? Jonatán fue criado en la casa y era el más cercano a su padre, pero eran muy distintos. ¿En dónde estaba la diferencia? ¿Será que Dios favorece a uno y menosprecia al otro? La respuesta a esta inquietud es recordar que desde su comienzo Saúl fue guiado por Dios, escogido por Dios, pero Saúl ejerció su libre albedrío y tomó la decisión equivocada y se alejó de Dios. Por su parte, Jonatán tuvo la misma experiencia con Dios. Fue usado en 2 oportunidades para lograr una avanzada contra los filisteos. Pero Jonatán siguió siendo fiel al Señor. A diferencia de su padre, fue dócil a la dirección divina y reconoció que realmente David llegaría a ser el próximo rey porque Dios así lo quería. Y Jonatán aceptó esa disposición divina. Saúl, por su parte, no quiso aceptar la represión divina y se opuso totalmente a la elección que Dios había hecho. En tercer lugar, ante la encrucijada de cómo saber quién tenía la razón, hacen un acuerdo David y Jonatán. El calendario que se manejaba entonces era el calendario lunar. El comienzo del mes era determinado por la luna nueva y el primer día de la luna nueva era un encuentro familiar de celebración, de compartir. El puesto de David estaría vacío. Si Saúl pregunta por él, Jonatán responde que él había solicitado permiso de ir a Belén. Si Saúl veía esto con agrado y no decía nada, entonces hay paz. Pero si se enoja, entonces realmente Saúl deseaba hacerles mal. ¿Estaban planeando mentir al rey? Elena de Guay explica: en esta fiesta se esperaba que ambos jóvenes aparecieran a la mesa del rey, pero David temía presentarse y quedó arreglado que fuese a visitar a sus hermanos en Belén. A su regreso se escondería en un campo no muy distante del salón de banquetes y durante 3 días se mantendría ausente de la presencia del rey y Jonatán observaría los efectos en Saúl. Libro Patriarcas y Profetas, página 710. Así que aunque el texto no lo menciona, David se fue a pasar ese momento con su familia en Belén. En cuarto lugar, hay algo que llama poderosamente la atención y que debemos tomar muy en cuenta: la inocencia de David. Una persona que ha actuado honestamente puede decir lo que dijo David:
Puede mirar a los ojos a sus opositores y decir que si encuentra algo realmente en que haya actuado pecaminosamente, que levante su mano contra él. Una conciencia tranquila es el mejor regalo para nuestra paz y estabilidad emocional. Por eso en nuestras acciones debemos ser honestos e íntegros. En quinto lugar, la confesión de Jonatán. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. La razón del pacto es que Saúl realmente se enojaba y era enemigo de David. Jonatán lo entendía claramente. Por inspiración divina, David sería el próximo rey y los enemigos del rey serían eliminados, y la sentencia de Samuel es que la familia de Saúl no quedaría sobre la tierra. Así que le pide a David que tenga misericordia con la familia de Jonatán. Este es un acto de fe en la dirección divina y en la voluntad de Dios, pero también es una muestra de amistad profunda entre estos dos hombres. Jonatán estuvo de acuerdo y el plan se ejecutaría. Versículos 18 al 23. Luego le dijo Jonatán: mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Yo tiraré 3 flechas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole: ve, busca las flechas. Si al criado le digo: ahí están las flechas, más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque todo va bien para ti y nada malo sucede. Vive Jehová. Pero si yo digo al muchacho: allí están las flechas, más allá de ti, vete, porque Jehová quiere que te vayas. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Jonatán está de acuerdo con el plan y lo ejecutará tal y cual, y lo comunicaría a David. Naturalmente, Jonatán esperaba buenas noticias. Si no era así, confiaba en que el Señor de alguna manera llevaría a cabo sus propósitos. Estaba seguro de que el mismo Dios que le había concedido horas tan preciosas de comunión con David continuará velando sobre ambos. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 24 al 34 y descubre la ira implacable de Saúl. Llegó el día de la gran prueba. Leamos los versículos 24 al 29. Se escondió pues David en el campo, y cuando llegó la luna nueva, se sentó el rey a la mesa para comer. El rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Pero aquel día Saúl no dijo nada, porque pensaba: le habrá acontecido algo, y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que el asiento de David se quedó también vacío. Y Saúl dijo a su hijo Jonatán: ¿por qué no ha venido a comer hoy ni ayer el hijo de Isaí? Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que lo dejara ir a Belén. Me dijo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha demandado. Por lo tanto, si ha hallado gracia a tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto no ha venido a la mesa del rey. Llegó el gran día de la celebración. David sigue su camino y Jonatán acudió, como de costumbre, a la fiesta familiar. El primer día, cuando se sentaron a comer, David no estaba presente, pero Saúl dio por sentado que por algún motivo de alguna impureza ceremonial, quizás no podía sentarse a comer con ellos. Sin embargo, en ese momento lo que más le preocupaba no era la forma del servicio, sino el paradero de un joven que se había atrevido a recibir los aplausos del pueblo que lo había ensalzado por encima del rey. La segunda noche se refiere de manera muy descortés sobre David. Dice: el hijo de Isaí, ¿por qué no está en la mesa? El odio que le inspiraba a David era tan grande que quizás sus palabras distaron mucho de ser bondadosas. Entonces Jonatán expresa lo que había acordado con David.
Le explicó a Saúl que había pedido un permiso para estar en casa de sus padres. Hasta aquí el plan se ejecutó al pie de la letra. Ahora vendría el resultado final, versículos 30 al 34. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán firmes. Así que manda ahora a buscarlo y tráemelo, porque ha de morir. Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde comprendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió nada el segundo día de la nueva luna, pues estaba afligido a causa de David, porque su padre lo había ofendido. La ira del rey se hizo evidente. Entonces profiere uno de los insultos más grandes de Oriente. Es la referencia a la madre. Él dijo: hijo de la perversa y rebelde. Fue un descalificativo bastante ofensivo. Ahora, Saúl muestra lo que hay en su corazón. Samuel había dicho que sus descendientes no serían los reyes que Dios levantaría, sino que vendría otro conforme al corazón de Dios. Saúl quería contradecir esa profecía. Quería a la fuerza, como fuera, perpetuar su dinastía en Israel. Pero también reconocía, como Jonatán, que David sería el próximo rey de Israel e iba a tratar de impedirlo como fuera. Cuando es increpado por Jonatán a que explicara qué mal había hecho David, qué pecado había cometido, Saúl se sintió insultado y fue tanto la ira que trató de matar a su propio hijo. Ante la pregunta de Jonatán, Saúl no tenía nada en qué acusar a David, solo el hecho de que era el elegido de Jehová. Esta es la más terrible actitud de un hombre y es la obra del enemigo. Los planes de Dios están claros, la voluntad de Dios se cumplirá, pero los hombres guiados por Satanás tratarán de impedir que el plan de Dios se ejecute, y por eso persigue a sus siervos y a su iglesia. Por otra parte, tengamos mucho cuidado de oponernos a los planes de Dios o a quienes Dios ha elegido. Podemos estar asumiendo la actitud de Saúl y colocándonos en abierta oposición a los planes de Dios. Y eso sí sería una tremenda equivocación. Llegamos entonces al final de este capítulo, que son los versículos 35 al 42. El encuentro de Jonatán y David y su separación. Leamos los versículos 35 al 39. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo con un muchacho pequeño a la hora acordada con David, y dijo al muchacho: corre y busca las flechas que yo te tire. Mientras el muchacho iba corriendo, él tiraba la flecha de modo que pasara más allá de él. Al llegar el muchacho donde estaba la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán le gritaba diciendo: ¿no está la flecha más allá de ti? Y siguió gritando Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. El muchacho de Jonatán recogió las flechas y volvió a donde estaba su señor. Pero de nada se enteró el muchacho, solamente Jonatán y David sabían de lo que se trataba. Jonatán salió de la presencia de su padre, le había insultado y había intentado herirlo. Era la prueba final que su padre no solo se oponía a la voluntad de Dios, sino que además llevaría a su familia a la destrucción. Entonces, a la mañana siguiente sale para cumplir la parte del acuerdo, que era informar a David lo que había sucedido. Al lanzar las flechas lejos de su ayudante, insistió a que corriera a prisa para indicar con ello la urgencia en la que David debía salir y refugiarse. Realmente el odio de su padre a David era incomprensible, pero real. Finalmente Jonatán decide conversar con David y despedirse. Leamos los versículos 40 al 42. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete y llévalas a la ciudad.
Cuando el muchacho se marchó, David se levantó del lado del sur y se inclinó 3 veces, prostrándose hasta la tierra. Se besaron el uno al otro y lloraron juntos. Pero David lloró más. Jonatán dijo entonces a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová, diciendo: que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Se levantó David y se fue, y Jonatán volvió a la ciudad. Jonatán hace que su paje de armas se retire del lugar. Cuando estaban solos, David sale de su escondite y se inclina ante Jonatán en señal de respeto. Jonatán tomó la decisión más difícil de todas. Dejó a su padre para hacer lo correcto. Dejar a su rey para hacer lo que Dios había ordenado. No siempre decidimos por hacer lo correcto y que esa decisión sea fácil. No siempre tomar las decisiones en favor de la salvación es un asunto fácil. A veces tenemos que renunciar a nuestros propios deseos o impulsos. Dios espera que cada uno pueda tomar su decisión en favor de la verdad. David y Jonatán se despiden. 2 amigos se separan por las circunstancias, pero Jonatán recuerda a David el pacto que han hecho, que solo David podía ejecutarlo porque sería el nuevo rey de Israel, aunque tomará su tiempo, porque el tiempo y los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Apreciado amigo y hermano, debemos estar alertas a las indicaciones que el Señor nos da. Recordemos que sus planes son diferentes a los nuestros, y seguir la voluntad de Dios significa renunciar a nuestra manera de ver y hacer las cosas. Seguir al Señor es símbolo de renuncia, y te invito hoy a entregarle tu vida a Jesús, a que des ese paso de fe y deja atrás tus planes y pon en cambio los planes de Dios. Él te garantizará la vida eterna. Que el Señor hoy te bendiga, te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.